Capítulo 95. The Kingdom Collapses. Reed tenía razón. Según la mejor solución, lo más correcto ahora mismo sería usar todos los recursos a su alcance para encontrar a los ciudadanos de Regulus, luego suicidarse y dejar que todo vuelva a empezar. Todavía no había llegado el momento de recurrir a la carta ganadora de Reed. Aún debía tener otras maneras de luchar. El método más racional, el más adecuado y también el más correcto. Dado que existía otra estrategia para superar esta etapa, no había necesidad de jugar su as permanente. De lo contrario, se desperdiciaría la existencia de regreso por muerte, su carta de triunfo definitiva. Mediante regreso por muerte, podía superar todo de una manera más eficiente. ¿Ese era el significado de regreso por muerte? ¿Era esa la razón por la que le habían concedido el don de regresar por la muerte? Esa persona desconocida, la que decía amarlo, se lo había dado para que pudiera explotar repetidamente el regreso por muerte para comprobar si había errores y alcanzar el final perfecto. Las palabras de Reed eran correctas. Esta era la mejor solución. Mientras siguiera esta mejor solución, podría superar esta crisis sin sufrir ninguna pérdida. El precio que debía pagar era solo una muerte, solo una oportunidad. Bajo el efecto del retorno por muerte, eso no era nada grave, ¿verdad? Al igual que Reynard usó una muerte como precio para obtener información sobre la verdadera naturaleza de Regulus, Subaru simplemente usaría una muerte para conseguir un final más perfecto. Era la misma lógica que guardar la partida en un videojuego. ¿Es Subaru? Reynard vio a Subaru sumirse en profundos pensamientos y esperó su respuesta. ¿Ya tomaste tu decisión, mocoso? ¿Prefieres dejar que este mundo acabe en ruinas y empezar de nuevo, o esperas que yo intervenga y te ayude a solucionar este problema? La voz insistente de Reed también resonó en su mente. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer en un momento como este? Por un lado estaba la mejor respuesta. El precio era una muerte, un reinicio. Por otro lado, tomó la decisión más temeraria. El precio fue un pedazo de su alma que le faltaba, algo que jamás podría borrarse. Si no respondía pronto, Regulus volvería a la batalla. Tenía que pensar. Tenía que darse prisa y pensar. Auge, un fuerte ruido provino de lejos, interrumpiendo los pensamientos de Subaru. Instintivamente, miró hacia allí. Era luz blanca. Una gran cantidad de luz blanca incidía continuamente sobre la gruesa piel de la ballena blanca. Entonces vio la fuente de esa luz blanca. Saula, que se había transformado en una enorme bestia mágica. Sí, si regresaba. ¿Dónde estaría el punto de guardado? ¿Antes de que comenzara la reunión estratégica? ¿Esa noche que se alojaron en la mansión? ¿O, en la posada del pequeño pueblo? Si eso sucediera, todo lo que había hecho en los últimos días, ayudar a Wilhelm a desatar el nudo de su corazón, competir con Reynard, conocer a Julius e incluso, el amo es el amo. Algo así no importa. Amo a la persona que quiero amar, y la amo como quiero. Y si esa persona también me ama, sería maravilloso. Bajo el cielo estrellado, las palabras de la muchacha y el río plateado que llenaba los cielos se habían entrelazado. Ninguna se perdía ante la otra. Para el muchacho, esas palabras no eran más que una confesión. Subaru exhaló profundamente. Reynard sentía que ya había dado su respuesta. Reed también esbozó una leve sonrisa. No quiero empezar de cero, Reed. Aunque mi habilidad signifique que estoy destinado a empezar de cero incontables veces. No quiero empezar de cero en absoluto. Todo esto era algo que él atesoraba. Todo esto era algo que no quería perder. Solo pensar que ella olvidaría todo lo de aquella noche le dolía el corazón terriblemente. Solo pensar que pudiera volver a llorar, suplicándole que no muriera, hacía que su alma sollozara con ella. Por eso. Por favor, ayúdame, hermano mayor Reed. Quiero ganar. Tengo que ganar. Todavía hay tantas cosas que no he hecho. No quiero retroceder ni un solo paso. Ah, mocoso, no habrás empezado a pensar en mí como una espada que puedes blandir cuando te plazca, ¿verdad?, respondió Reed con voz burlona. Al oír eso, Subaru de repente no supo qué decir. Finalmente se había decidido,
pero si Reed se negaba a cooperar, toda su determinación de ese momento se convertiría en una broma. Pero bueno, tu respuesta era correcta. Si de verdad me hubieras escuchado y hubieras decidido empezar de nuevo, incluso si muriera, probablemente no te volvería a ayudar en nada jamás. Reid continuó hablando. Desde que supo que Subaru podía regresar de la muerte, Reed había desarrollado un leve sentimiento de repulsión hacia él. Consideraba que algo así era realmente desagradable. Si la vida pudiera reiniciarse, sería lo mismo que faltarle el respeto a la muerte. Si Subaru confiara en ese poder divino y despreciara su propia muerte, Reed sin duda se sentiría tan asqueado que vomitaría. Afortunadamente, la respuesta de Subaru lo satisfizo. Busca tu propia oportunidad. Solo te daré un ataque. En el momento más oportuno, asesta ese golpe y deja que el reino de ese inmaduro se derrumbe. En el momento en que Reed pronunció sus palabras, Regulus también aterrizó frente a ellos dos al mismo tiempo. Oye, ahora. Ustedes dos ya deberían saber cuándo parar. Comprendan su propio peso y mueran obedientemente, ¿no? El despiadado demonio de cabello blanco gritó así. Reynard volvió a adoptar su postura de combate, dirigió su mirada hacia Subaru y esperó su siguiente instrucción. Reynard, encuentra la manera de que pueda acercarme a él. Necesito lanzar un ataque que corte su conexión. Subaru desenvainó la espada de la victoria prometida, preparándose al mismo tiempo para la batalla. Todos los problemas habían sido resueltos. Todas las respuestas habían salido a la luz. Lo entiendo, Subaru. Vamos, pues, ante un verdadero caballero del reino, tú, falso rey impostor, te disolverás junto con tu territorio falso. Subaru respondió al rugido del diablo con sus propias palabras. ¿Qué? Esa frase tuya ya ha violado gravemente mis derechos personales. No hay necesidad de seguir jugando. Voy a matarlos. Los mataré a todos y haré que se arrepientan de estar bajo el mismo cielo que yo. Las heridas anteriores de Reynard ya habían sanado por completo. Ya fuera su pierna derecha rota o su puño aplastado, esto no se debía a que conociera ningún tipo de magia curativa. Fue simplemente porque el maná en la atmósfera y los espíritus lo siguieron ciegamente, curando inconscientemente sus heridas. Por eso, incluso heridas como esas podían sanar entre un 70 y un 80% en apenas unos instantes. Regulus dio el primer paso, lanzando su cuerpo directamente hacia adelante. Su velocidad era increíble. Ni siquiera Reynard podía verlo con claridad. Sin duda, se trataba de su autoridad en acción. Esto consistía en aplicar la detención del tiempo a su carne. Al separar el tiempo de su cuerpo del mundo y eliminar su relación con todo, se liberó de leyes como la inercia, la gravedad y la resistencia del aire, lo que le permitió alcanzar una superaceleración en un instante. El objetivo de ese tipo es a mí. El método para contrarrestarlo también era extremadamente sencillo. Aunque su velocidad era muy alta, siempre que se comprendiera su intención, se podía predecir y evitar con antelación. Subaru saltó a un lado con todas sus fuerzas, intentando esquivar la colisión. Si lo golpeaban, sin duda su carne y sus huesos quedarían destrozados. No te acerques a él. Reynard reaccionó a tiempo e intentó usar su vaina para apartar a Regulus, que se abalanzaba sobre él. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, vio que Subaru esbozaba una sonrisa. Reynard lo entendió sin palabras y detuvo su movimiento. Vamos, pues, veamos qué se derrumba primero, tu reino o mi cuerpo. Regulus llegó antes que Subaru. A un paso de distancia. Su propia distancia. Mientras siguiera avanzando a toda velocidad, ese cuerpo quedaría aplastado como papel pegado. Esa escena sin duda sería hermosa. Sin duda sería increíblemente satisfactorio. Estaba deseando verlo. Más aún, quería ver qué expresión pondría entonces el santo de la espada. Algo pasó fugazmente ante sus ojos. Fue un destello extremadamente rápido. Regulus no logró ver su trayectoria. Para cuando reaccionó, una espada ya había pasado rozando su pecho, atravesándolo violentamente. Golpear. Sentía el corazón fatal. ¡Qué horrible!
¡Qué asco! Tenía ganas de vomitar. Se sentía horrible. Era repugnante. Era repugnante. Quería vomitar. Se sentía horrible. Regulus se estrelló de cabeza contra la pradera a lo lejos, produciendo un ruido ensordecedor. El polvo se levantó en el aire. Regulus se arrodilló en el suelo, llevándose la mano al pecho, y luego se volvió hacia Subaru con incredulidad. Tú bastardo. ¿Qué acabas de hacer? Ah, nada del otro mundo. Pero para un hombre niño como tú, entender mi espada sigue siendo demasiado difícil, ¿no crees? Natsuki Subaru pronunció su veredicto de esa manera. Quizás no estoy muy metido en Zero, pero creo que este capítulo ofrece una buena perspectiva del personaje de Subaru. Capítulo 96, ¿Do you like flowers? Dejando de lado el otro campo de batalla por ahora. La perspectiva volvió a centrarse en el campo de batalla de la ballena blanca. La resistencia de Wilhelm estaba llegando a su límite. Seguía blandiendo las espadas en sus manos, atacando una y otra vez, dejando continuamente nuevas heridas en el enorme cuerpo de la ballena blanca. Esta cosa era realmente demasiado grande. Aunque su cuerpo ya había sido cortado 1000 veces, aparte de seguir aullando y rugiendo de dolor, no había sufrido ningún daño realmente decisivo. Si esto continuaba, incluso después de que se le agotara la resistencia y sus cuchillas se curvaran, podría seguir siendo incapaz de matarlo. La ballena blanca retorció su cuerpo, apartando de nuevo a Wilhelm. Este aterrizó en la llanura, respirando con dificultad. Sus capacidades físicas ya habían llegado a su límite, pero ni siquiera eso bastó para ser un arma letal capaz de acabar con la ballena blanca. Ah. Wilhelm exhaló profundamente, pero seguía mirando al frente con los ojos de un demonio, a la bestia gigante que gemía mientras nadaba por el aire. Tenía que ganar. Tenía que ganar sí o sí. Para Teresa, ¿te gustan las flores? Ay, Dios mío, era un campo de flores amarillas iluminado por la luz del amanecer. La chica le habló a Wilhelm como si le confesara un secreto. Wilhelm había venido aquí muchas veces, pero nunca había descubierto este campo de flores. Si uno se adentraba un poco más, la vista despejada revelaba este campo de flores. El chico giró la cabeza y miró a la chica. Contemplando su rostro sonriente, respondió con un tono sumamente decidido. No. Los odio. El muchacho respondió con esas palabras, negó con la cabeza y, como si se olvidara de su existencia, se dedicó a blandir su espada. El sudor le corría a raudales. Se sumergió en el entrenamiento con la espada, incapaz de parar. Cuando por fin terminó y levantó la cabeza, vio que ella seguía allí. Finalmente, el niño no pudo soportarlo más y preguntó, «¿Realmente tienes mucho tiempo libre, verdad?» Poco a poco, casi a diario, el niño venía aquí a practicar con su espada. La niña siempre llegaba un paso antes, disfrutando en silencio de la brisa mientras contemplaba el campo de flores. ¿Te gustan las flores? Esa era la pregunta de todos los días. Y la respuesta del niño nunca cambió. No. Odio las flores. Esos días se repitieron durante 3 meses. Entonces, un día, la niña le preguntó de repente al niño por qué blandía su espada. El niño respondió sin dudarlo, porque aparte de esto, no tengo nada. Mientras permaneciera en el ejército, mientras la guerra continuara, mientras aún necesitara evadir la magia, derribar generales enemigos y destruir campamentos enemigos, mientras continuara cubriéndose de sangre y violencia. Era necesario blandir la espada. Cuando el niño respondió así, de repente se dio cuenta de que bajo sus pies había una flor empapada en sangre, que aún se mecía con el viento. En algún momento, se dio cuenta de que había empezado a evitar conscientemente esas flores. ¿Te gustan las flores? No los odio. ¿Por qué blandes tu espada? Porque quiero proteger a mi familia. Este es el único método que se me ocurre. Su destino era vivir por la espada y morir por la espada. Aquel campo de flores nunca debió ser un lugar adecuado para blandir una espada o entrenar. Cuando recobró la conciencia, comparado con blandir su espada, el chico deseaba más hablar con la chica, charlar con ella.
Este fue el comienzo de su cambio. Grabó la sonrisa de la chica en lo más profundo de su mente. El demonio de la espada se puso de pie una vez más y rugió con fuerza. Como un héroe fantasma que se lanza a la batalla, blandió sus espadas gemelas y emprendió una nueva ofensiva contra el gigante que tenía delante. El enorme monstruo escupió una espesa niebla. Esa niebla podía devorar incluso la existencia misma. El demonio espada la esquivó, y la niebla solo pudo impactar contra el suelo, borrando por completo una gran cantidad de lodo, arena y piedras. La enfurecida ballena blanca continuó su embestida contra Wilhelm. Comparado con el gigantesco monstruo, la diminuta figura humana era como un caballero frente a un molino de viento. Aún así, el caballero no retrocedería por ello. Esta fue una nueva ronda de matanza. El niño y la niña se conocieron en el campo de batalla. A diferencia de lo que ocurría en el campo de flores, la muchacha también empuñaba una espada, moviéndose por el campo de batalla con una destreza casi perfecta. El viento de las espadas aulló. Las extremidades, las cabezas y los cuerpos de los semihumanos fueron cortados uno a uno. Como experto espadachín, Wilhelm había dedicado más de la mitad de su corta vida al manejo de la espada sin remordimientos. Precisamente por ser así, comprendía la gran destreza de la joven que tenía delante, quien blandía la espada con absoluta serenidad. Se quedó mirando aturdido la espalda de la chica, testigo de aquella masacre espantosa. Al ver que ni una sola gota de sangre manchaba su cuerpo, el muchacho sintió que todo su cuerpo temblaba. Más tarde, el niño lo entendió. La chica era la santa de la espada. Ella era descendiente de uno de los legendarios tres grandes héroes, y poseía un poder incomparable, un reino que él quizás nunca alcanzaría en toda su vida. El niño regresó una vez más al campo de flores. Estaba seguro de que la chica estaría allí, y tal como esperaba, ella estaba sentada allí como siempre. Enfurecido, el muchacho desenvainó su espada, pero la chica la atrapó fácilmente entre dos dedos. La diferencia entre ellos quedó patente en ese instante. ¿Por qué? ¿Te estás riendo de mí? Respóndeme, Teresia. Santo de la espada. La chica derrotó al chico. El proceso no duró más de 3 movimientos. Su diligencia y su determinación para blandir la espada parecían haberse convertido en una broma. ¿Acaso había venido solo para reírse de su impotencia? ¿Lo había estado observando cada día mientras se reía en secreto? El chico atacó una y otra vez, hasta que incluso su propia espada fue arrebatada por la chica. Solo entonces vio la expresión de la chica. Esa no era en absoluto la expresión que debería tener alguien que empuña una espada. No hace falta que pongas esa cara, mientras sostienes una espada. Porque soy el santo de la espada, aunque antes no conocía el motivo, ahora lo entiendo. ¿La razón? Lo dijiste, ¿verdad? Blandir una espada para protegerse. Creo que eso es algo bueno. No le gustaban las espadas. Ella prefería mirar flores. Por eso no encontraba motivo para empuñar una espada. Y por eso también, en el campo de batalla, el muchacho nunca había visto a la chica. Wilhelm lo entendió. Sin darse cuenta, le había impuesto a esta chica que amaba las flores una espada que ella no amaba. Para expiar este pecado, espérame, Teresa. Tomaré la espada de tus manos. Esto no tiene nada que ver con protecciones divinas ni con el deber. No menosprecies el blandir la espada. No menosprecies la belleza de la hoja. Santo de la espada. Un demonio necio le habló de la espada al santo de la espada, amado por la espada. A partir de entonces, dejaron de reunirse en ese lugar. Una luz blanca siguió el rugido de las cuchillas de Wilhelm y se arraigó en el cuerpo de la ballena blanca. Las cuchillas y la luz blanca destructiva le causaron heridas graves. Incluso una criatura tan enorme inevitablemente quedaría incapacitada para seguir sosteniendo su cuerpo. Necesitamos un golpe decisivo. Julio observaba el campo de batalla, apretando los dientes mientras pensaba. De repente, recordó algo. Antes de que comenzara la batalla. Cuando todos se reunieron en la llanura, Saula miró aquel enorme árbol y suspiró. Ese era el árbol que su maestro había plantado 400 años atrás. En otras palabras, el árbol de Flugel.
La razón era que podía cumplir una función importante. Aunque todavía no podía trazar un signo de igualdad entre Natsuki Subaru y Flugel, si existía tal afirmación, entonces tenía que haber una razón detrás de ella, ¿verdad? Un propósito principal. ¿Cuál es el propósito principal? Un golpe decisivo sería. Julius comprendió algo. Leyó algo. Inmediatamente, gritó con fuerza hacia Wilhelm, que seguía sobre el cuerpo de la ballena blanca. Wilhelm-san, atrae esa cosa hacia el gran árbol de Flugel. Su voz viajó con el viento y llegó a los oídos de Wilhelm. Los ojos de Wilhelm se iluminaron y, en un instante, comprendió lo que Julius quería decir. La ballena blanca lanzó un rugido, mientras Wilhelm le clavaba la punta de su espada en la frente. Un gran chorro de sangre brotó, y Wilhelm saltó de nuevo al suelo. Tras haber despertado su odio, la ballena blanca continuó volando tras Wilhelm. Quería devorar al humano que tenía delante, aquel que casi le había atravesado el cuerpo entero varias veces. Saula-san, vámonos. Nos dirigimos al gran árbol, ordenó Julius. El enorme escorpión no lo entendía del todo, pero en la situación actual, solo le quedaba escuchar a este caballero espiritual por una vez. Todos avanzaron hacia el gran árbol. TL, gracias por leer. Mi primer fanfic, This is not the Dead I Wanted, ha finalizado oficialmente con el capítulo 705. Si tienes tiempo y te interesa leer fanfics de Date Alive, no dudes en darle una oportunidad. No te arrepentirás, gracias. Capítulo 97, Wildfall. El viento salvaje rugía. El enorme monstruo cargaba con furia a través del cielo, persiguiendo con ira a los diminutos humanos que tenía delante. Tras luchar hasta ese momento, ya había comprendido que no tenía escapatoria. Mientras siguiera huyendo, le esperaban continuos ataques de francotiradores. Por eso, la ballena blanca solo podía avanzar de un solo golpe. Para ella, un enemigo capaz de superarmadura a larga distancia era realmente una amenaza enorme. Sobre todo cuando la niebla que bloqueaba la visión ya no se podía utilizar, todo por culpa de cierto hombre niño inmaduro. Presa y cazador. Sus posturas nunca se invirtieron. Ya casi llegamos, gritó Julius. Agarraba la cola de Saula y volaba por los aires. Con su cuerpo gravemente herido, correr era realmente demasiado difícil. Saula galopaba por el terreno, y su velocidad no era para nada lenta. Esa era también la razón por la que los varios intentos de Subaru por escapar de ella habían fracasado. Un árbol enorme apareció en su campo de visión. Era el punto de referencia más llamativo de las llanuras de Faust. Un árbol de más de 100 metros de altura, que casi tapaba el cielo. Según la leyenda, fue plantado 400 años atrás por el sabio Flugel. Aunque uno alzara la vista, no alcanzaría la cima de su imponente tronco. Innumerables ramas se extendían hacia el cielo, y sus densas hojas lucían con orgullo su gran número. Y este árbol se convertiría en la pieza clave de la siguiente etapa de la batalla. El rugido de la ballena blanca resonó con fuerza. Aulló, embistió, nadó por el aire, exhibiendo su imponente poder como una bestia gigantesca, tratando de aplastar a cada pequeña criatura bajo su absoluta presencia. Ya casi llega. Decidamos la victoria y la derrota con esta jugada. En el instante en que Wilhelm vio que la ballena blanca estaba casi encima de ellos, se desvió bruscamente hacia un lado y huyó. Y, naturalmente, una criatura tan enorme no podía frenar tan rápidamente como un ser humano. Retumbar. La gigantesca bestia mágica se estrelló de cabeza contra el enorme tronco del árbol. La tierra entera tembló al instante, como si las montañas mismas se estremecieran, como si el mundo mismo se hubiera inclinado. Esto hizo que la ballena blanca tropezara estrepitosamente. La enfurecida ballena blanca volvió la mirada, buscando el rastro de Wilhelm. Finalmente, lo encontró. Corría alrededor del enorme árbol. La ballena blanca escupió una niebla. Era una niebla aterradora que podía arrebatar toda materia y existencia. Tocarla significaba la muerte, la desaparición. Ni siquiera los objetos escapaban a esa regla. El demonio espada confiaba en su cuerpo sano y entrenado para esquivar una y otra vez cada aliento de niebla.
Lo que la ballena blanca desconocía era que todo esto también formaba parte de su plan. La niebla azotó las raíces del gran árbol, borrando sin piedad un punto de apoyo tras otro y ahuecando gradualmente la base del tronco. La ballena blanca rodeaba el gran árbol, esparciendo niebla. Wilhelm la atraía constantemente para que lo atacara, pero esquivaba cada ataque de niebla en el momento justo. Ahora, Saula-san. El escorpión rojo gigante encontró un ángulo perfecto. Al verlo, Julius también saltó, pues su cola destellaba con una luz aterradora de destrucción. ¡Zas! Un rayo de luz blanca. Luego 2. Luego 3. El gran árbol, que ya se estaba desmoronando, fue alcanzado por incesantes ataques de luz blanca, uno tras otro. Las raíces huecas se hicieron añicos, incapaces de soportar el enorme peso del tronco. Bajo el efecto de la gravedad, el enorme árbol se inclinó. Esta es la victoria de Newton. La enorme sombra del árbol cubría el cuerpo de la ballena blanca. Ante algo igual de antiguo, el cuerpo de la gigantesca bestia parecía insignificante. Se acabó, bestia. Wilhelm blandió su espada. La sangre brotó a borbotones, y la ballena blanca, igualmente adolorida, detuvo su persecución y se quedó inmóvil. Y en ese instante, el gran árbol de Flugel cayó. Acompañado por los lamentos de la bestia de la niebla, el gran árbol plantado por el sabio, tras resistir varios cientos de años, aplastó el enorme cuerpo de la bestia que se había convertido en enemiga de la humanidad. El peso de un enorme árbol, con más de varios siglos de antigüedad, cayó desde arriba sobre la ballena blanca que embestía. Aquello era completamente diferente a todos los ataques anteriores. Era una presión física absoluta. Su poder era tan grande que ni siquiera el resistente caparazón que cubría aquel gigantesco cuerpo tenía ninguna función defensiva. La ballena blanca lanzó un grito lastimero. Su cuerpo ya no podía moverse y sus órganos internos probablemente estaban destrozados. Sus enormes piezas bucales arrojaron una cantidad de sangre que cubrió el cielo, tiñendo de rojo las llanuras. Aún tras recibir semejante fuerza, seguía en pie. Su vitalidad era extremadamente tenaz. Pero, a mi esposa, Teresia Van Astrea. Un demonio espada aterrizó sobre el cuerpo de la ballena blanca, descendiendo del cielo, furioso y feroz. Lo que tenía que hacer era extremadamente sencillo. Es tan sencillo que no podría ser más sencillo. Para esta cacería que pone en riesgo la vida. Por una obsesión que había durado más de 10 años. Y durante los 400 años de historia en los que todos habían luchado contra la ballena blanca, pondría un punto final. Guión bajo 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 guión bajo. La guerra terminó. La guerra de los semihumanos terminó 2 años después de aquel campo de batalla donde apareció el Santo de la Espada. Los líderes de ambos bandos decidieron dialogar. Al menos, los combates entre quienes empuñaban espadas habían terminado. Para celebrar el fin de la guerra, la capital real organizó un evento pequeño pero espléndido. En la ceremonia, se le otorgó una medalla en reconocimiento a sus logros militares en esta guerra y para mostrar la existencia de la Santa de la Espada. Para verla una sola vez, mucha gente de todo el país se apresuró a llegar a la capital real. Todos querían presenciar con sus propios ojos el porte de la heroína de guerra, la Santa de la Espada. Y ese mismo día, el demonio de la espada desafió al Santo de la Espada. El demonio de la espada vestía con sencillez, y su cuerpo aún estaba cubierto de barro y rocío matutino. Derribó a todos los guardias de la entrada y se abrió paso a la fuerza en la ceremonia. La Santa de la Espada vestía un traje formal y lucía impecable. Incluso su espada destellaba con una luz deslumbrante. La Santa de la Espada no desenvainó la espada del dragón. En cambio, empuñó una magnífica espada y comenzó un duelo contra el demonio de la espada. Fue una contienda entre las personas más fuertes del reino. Las hojas se cruzaron. Las espadas chocaron. Las puntas brillaron. Intercambiaron golpes sin pausa. Y luego, la Santa de la Espada, que había reunido sobre sí el amor de innumerables espadas, vio su espada partida en 2 por el demonio del campo de batalla. Gané.
El tiempo pareció detenerse. Todos sabían que el siempre victorioso santo de la espada había sido derrotado. Tú, que eres más débil que yo, ya no tienes razón para empuñar una espada. El niño declaró. Si yo no empuño una espada, ¿quién lo hará? El santo de la espada preguntó. Heredaré tu razón para blandir la espada. Tú solo necesitas convertirte en mi razón para blandirla. Se quitó la capucha de la capa. Wilhelm miró a Teresia con semblante severo. Aunque sus palabras sonaban casi a confesión, no sentía vergüenza alguna. Al contrario, las pronunció con franqueza y seriedad ante la mirada de toda la nación. El santo de la espada no quería empuñar una espada. Eso fue algo increíblemente irónico. Y el mundo que había empujado a una joven al escenario de la guerra y la había obligado a empuñar una espada era aún más irracional. Solo el niño lo sabía. La chica que tenía delante no era la santa de la espada. Era simplemente una niña a la que le encantaban las flores, una niña a la que le encantaba sonreír. ¡Qué palabras tan terriblemente injustas! ¿Acaso eso no invalida toda la determinación que finalmente había tomado?, dijo Teresa angustiada. Déjamelo también a mí. Déjamelo todo a mí sin preocupaciones. En cuanto a ti, ¿qué te parece plantar algunas flores y vivir dignamente?, preguntó Wilhelm. ¿Bajo la protección de tu espada? Así es. ¿Me protegerás? Así es. El niño respondió con decisión a todas y cada una de las preguntas de la niña. ¿Te gustan las flores? Volvió a formular la misma pregunta que ya había hecho varias veces. Esta vez, el chico pudo responderle. No los odio. ¿Por qué blandes tu espada? Para protegerte. Sus rostros se acercaron, la distancia se acortó, hasta que finalmente desapareció. Cuando todos volvieron en sí, sus labios ya se habían tocado. Solo duró unos instantes antes de que se separaran lentamente. ¿Me quieres?, preguntó la chica tímidamente. Piénsalo tú mismo, dijo el chico, girando la cabeza y respondiendo bruscamente. La niña infló las mejillas, sumamente insatisfecha, y luego dijo, hay algunas palabras que todavía quiero que digas en voz alta. Ah. El chico se rascó la cabeza y frunció el ceño muy avergonzado. Al final, no tuvo más remedio que acercarse en silencio al oído de la chica y decir, algún día, cuando tenga ganas, lo diré. Utilizó esa frase para ocultar su propia timidez. Pero él no lo sabía, jamás sería capaz de esperar hasta ese día. Las 3 palabras que se tragó permanecieron sin pronunciar incluso hasta la muerte de Teresa. Guión bajo 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 PD del autor original, MMM. Estas partes de la canción de amor del demonio espada realmente se aprecian mejor cuando están escritas. No se trata de palabras de relleno. Es para que todos comprendan mejor al viejo demonio espada. Aunque estoy seguro de que muchos ya entienden a Wilhelm. En lo que a sentimientos se refiere, Subaru se parece inesperadamente a Wilhelm. Tras escuchar un te quiero de Saula día tras día, ¿cuándo podrá responder con esas 3 palabras que Wilhelm jamás pudo pronunciar en voz alta? El segundo volumen también está a punto de concluir. No esperaba que la batalla de subyugación fuera más larga de lo previsto. Esto se debe, en parte, a la participación de los 2 arzobispos del pecado, que hicieron que la batalla estuviera llena de altibajos. El siguiente volumen tratará sobre el imperio, y el siguiente se incorporará oficialmente a la línea temporal principal. TL, gracias por leer. Mi primera traducción, Des Snat de Tera Wandel, ha finalizado oficialmente con el capítulo 705. Si tienen tiempo y les interesa leer fanfics de Date Alive, por favor, denle una oportunidad. No les hará perder el tiempo. Gracias. Capítulo 98. Running Beneath the Earth. La sensación era la de la tierra. Era un dolor que no había sentido en 100 años. El rostro de Regulus reflejaba miedo. Su anterior actitud arrogante y dominante parecía irreparable. Se agarró el pecho y sus ojos temblaban como si acabaran de sufrir un terremoto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes, gente como ustedes, ¿qué método usaron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué?
¿Mi autoridad de la codicia? ¿Mis derechos? Le gritó a Natsuki Subaru con confusión. Y por primera vez, Subaru lo vio cubierto de polvo. Ah, un hombre niño grande es realmente un hombre niño grande. ¿Quieres que te lo explique? ¡Qué aburrido! Ah, es eso. El enemigo te contraatacó porque menospreciaste a tu oponente. Así de simple. Ja 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 ja. Natsuki Subaru mostró una expresión burlona. Frente al rugiente Regulus, su sonrisa parecía extremadamente salvaje, una mueca malévola que no tenía nada que envidiar a la locura anterior de Betelgeuse. ¿Qué clase de broma es esta? Esto es una violación de mis derechos, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto? No puedes hacer esto. Tú. Divagando y gritando sin parar. ¿Por qué todos los arzobispos del pecado son iguales? Lo primero que llegó frente a Regulus fue el puño de Natsuki Subaru. Fue un puñetazo durísimo, que impactó de lleno en la cara de Regulus. Su rostro se descompuso al instante. Toda su fuerza lo sacudió, haciéndolo girar y salir disparado, rodando varias veces por el suelo. Olvídese de estar libre de polvo. Todo su cuerpo estaba ahora cubierto de lodo. Finalmente, el polvo apareció en su ropa blanca como la nieve. Regulus sintió dolor. Se dio cuenta de que ya no era invencible. El intenso dolor en su mejilla y el zumbido que resonaba en su cabeza anunciaban ese hecho. ¿Qué tal te sentiste?, preguntó Reynard. TCH. Un poco aburrido, la verdad. Natsuki Subaru se crujió el cuello y no lanzó el siguiente ataque. Oye, estoy harto de esto. Este tipo ya no me interesa. ¿Un don nadie? Reid intentó llamar a Subaru, que había quedado fuera de servicio, pero no hubo respuesta. ¿Por qué? Los ojos de Natsuki Subaru perdieron repentinamente su brillo. Todo su cuerpo cayó de rodillas y luego se desplomó hacia el suelo, como si se hubiera desmayado. ¿Subaru? Reynard atrapó inmediatamente el Subaru que caía. No sabía qué le había sucedido a su amigo. ¿Esto es algo que los humanos deberían hacer? Tan descarado, tan odioso, destruyendo mis derechos. Regulus se estaba volviendo loco. Incluso se le había caído un diente con el puñetazo. Primero tenía que ocuparse del enemigo. El asunto de Subaru debía dejarse de lado por ahora. Reynard no tenía capacidad curativa ni comprendía del todo el estado de Subaru. Por ahora, solo podía dirigir su mirada hacia Regulus, quien aún no podía aceptar lo sucedido. ¿Qué pretendes hacer, santo de la espada? ¿Acaso intentas aprovecharte de alguien que está en una situación vulnerable? Tienes razón. El tiempo apremia. Necesito recuperar Subaru rápidamente. Tu autoridad ya no es absolutamente invencible, ¿verdad, ¿Acaso soy invencible? ¿Qué clase de broma me estás contando? Te haré arrepentirte. Te haré arrepentirte de haberme menospreciado, a mí, el arzobispo del pecado de la avaricia. Solo hice lo que era natural, ¿no? No hice nada malo, ¿verdad? Tú eres el santo de la espada, ¿no? Pase lo que pase, no deberías hacer algo como patear a un hombre cuando está en el suelo, ¿verdad? Cuando tenía la ventaja bajo el efecto de corazón de león, esa boca suya podía soltar tonterías a su antojo. Cuando se dio cuenta de que la situación se había vuelto desfavorable, empezó a decir cosas que le convenían. ¿Patear a un hombre cuando está en el suelo? En efecto, no eres más que un soldado raso desarmado. Reynard pareció reflexionar un momento y luego asintió. ¿No atacarías a alguien que ni siquiera tiene un arma? Entonces yo también entregaré mi arma. Reynard adoptó una postura de combate a puño limpio. Entonces, en un instante, llegó junto a Régulo. Un puñetazo. Era un puño extremadamente simple, pero su poder era inmenso. Un puñetazo con fuerza sobrehumana impactó el cuerpo de Regulus. Regulus activó inmediatamente Corazón de León, deteniendo los latidos de su corazón y entrando en un estado de invencibilidad. La enorme fuerza lo lanzó por los aires. Date prisa. Siéntelo. Siente mi amor por ellos. El amor roto, mis sentimientos, mi amor por ellos,
¿Cómo pudo ser cortado así? Gu. Ga. Regulus sintió un dolor intenso en el corazón. En pleno vuelo, no pudo soportarlo y dejó escapar un gemido. El tiempo máximo que Regulus podía detener el tiempo junto con su corazón era de tan solo 5 segundos. Y tras liberar Corazón de León, no pudo compensar el dolor de su corazón, que había dejado de latir repentinamente, volviendo a latir de golpe. No había sentido dolor en 100 años. Miró a través de las llanuras. Imposible, imposible, imposible. ¿Qué estaba pasando? Esto no tenía ningún sentido. ¿Por qué tenía que recibir ese trato? ¿Acaso sabían quién era? Él era el arzobispo del culto de la brujería y la codicia, Regulus Corneas. Era la persona más satisfecha del mundo. Aquel cuya identidad estaba firmemente establecida. Una existencia cuyo cuerpo y mente no presentaban el menor vacilante. Está claro que así debía ser, ¿por qué tuvo que recibir este tipo de trato? Esto estaba mal. Las cosas no debían desarrollarse así. ¿Por qué ninguno le tenía miedo? ¿Por qué ninguno se sometía a él? ¿Acaso no era lo más natural? ¿Por qué eran tan diferentes de lo que él pensaba? ¿Qué clase de broma era esta? Dejen de bromear. ¿Por qué todos aceptaron tan fácilmente este trato incomprensible e irrazonable? ¿Se suponía que debía ser tratado así? ¿Qué clase de caballero, qué clase de santo de la espada, cometería semejante abuso? Este desarrollo es demasiado estúpido. Vio a la enorme ballena blanca atrapada bajo el gran árbol, como si estuviera muerta. Vio el cadáver de Betelgeuse tendido en un charco de sangre, con la cabeza cortada. La batalla se había inclinado completamente hacia el otro bando. ¿Qué estaba pasando? 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 Todos y cada uno de ellos eran inútiles. Ya fuera ese idiota de Betelgeuse o esa inútil ballena blanca, ¿por qué lo arrastraban todos hacia abajo? Había llegado hasta aquí siguiendo las enseñanzas del Evangelio, ¿no? Ya no puedo contenerme. Regulus rugió. Aunque su corazón solo pudiera detenerse durante 5 segundos. Aunque ya no pudiera sentir los sentimientos de sus esposas. Si se ponía serio y esparcía un puñado de arena, podía aniquilar a todos con un ataque sin puntos ciegos. La razón por la que no lo había hecho deliberadamente antes era porque no podría ver sus expresiones de desesperación ni oír sus gritos antes de morir. Mientras estuviera bajo los efectos de Corazón de León, podía ejercer un poder abrumador que desafiaba la imaginación en este mundo y matar a cualquiera. Podía hacerlo. Esa era la autoridad absolutamente invencible que poseía. Pensaba con resentimiento, considerando cómo destruir a todos. De hecho, no puedo contenerme. En algún momento desconocido, Reynard pisó el cuerpo de Regulus en el aire. ¿Tú? ¿Tú, monstruo? Estaba completamente aterrorizado. ¿Qué clase de monstruo era este? Fuerza descomunal, capacidad de salto asombrosa, velocidad vertiginosa, e incluso si lo mataban, era inmortal. ¿Por qué existía alguien tan poderoso en el mundo? Esto no tenía ningún sentido. Por supuesto, Regulus era la persona menos indicada para pronunciar esas palabras. Así es. Soy un monstruo. Un monstruo que caza monstruos. Debes aceptar tu destino ahora. Reynard lanzó un golpe de mano que impactó en la espalda de Regulus. Una fuerza extraordinaria estalló. Regulus recibió un tajo con una nitidez superior a la de una espada famosa. Sin embargo, el efecto de invencibilidad se activó, por lo que solo recibió el impacto y fue golpeado directamente hacia abajo en un instante. Atravesó el suelo con fuerza, destrozó la roca y su cuerpo se hundió en línea recta en las profundidades de la tierra. 5 segundos. Faltaban 5 segundos. Regulus contempló con desesperación el cielo, que se alejaba cada vez más. La oscuridad lo envolvía gradualmente todo a su alrededor. Le dolía el corazón. Me dolía tanto que sentía que iba a explotar. No. Si lo publicara aquí, quedaría enterrado bajo la capa de tierra y moriría definitivamente. Mientras hable en serio, ustedes no son nada.
En un lapso de tiempo extremadamente corto, usó repetidamente Corazón de León, excavando en la tierra. Mientras permanecía en su estado invencible, soportaba el intenso dolor en su cuerpo. Su obsesión había alcanzado su punto máximo. No hay que subestimar esa obsesión. Hasta ese momento, no había desarrollado miedo. En su interior, solo albergaba resentimiento hacia el castigo de todos. Mientras la tierra se adentró en ella y le cubrió hasta la garganta. Poco a poco, dejó de ver el cielo. Finalmente, desapareció bajo tierra. Probó lo que era ahogarse en tierra. Maldita sea. Qué irónico, Zeuse, la ballena blanca, Regulus, incluso en un fanfic, murieron de la misma manera, y sé que esto es una desvergüenza de mi parte, pero esto durará algunos capítulos. Solo quería promocionar un poco mi fanfic favorito. Mi primera traducción, This is not the Dead I Wanted, ha terminado oficialmente con el capítulo 705. Si tienen tiempo y les interesa un fanfic de Date Alive, por favor, denle una oportunidad. No les hará perder el tiempo, gracias. Capítulo 99. That Person's Child. Como cabría esperar del hijo de esa persona. Desde pequeño, había vivido rodeado de palabras como esas. Como era de esperar, realmente es hijo de esa persona. Los adultos y los vecinos solían decir eso de Natsuki Subaru. Sabía que esa persona se refería a su padre. Quienes lo rodeaban reconocían que era hijo de su padre, y para el joven Subaru, que le dijeran eso era motivo de orgullo. De niño, Natsuki Subaru, tanto en los deportes como en los estudios, mejoraba más rápido que la mayoría. Naturalmente, corría más rápido que quienes lo rodeaban. Naturalmente, era más inteligente que los niños de su edad. Naturalmente, se convertía en el centro de atención de quienes lo rodeaban. Ya fuera corriendo, estudiando o haciendo cualquier otra cosa, siempre lograba captar la atención de todos y obtener resultados excelentes. Los demás niños no podían compararse con él. Como aún era joven, siempre se sintió todopoderoso. Por supuesto, todo esto no podía separarse de esa única razón, el hijo de esa persona. Esa persona se refería a su padre. El padre de Natsuki Subaru, Natsuki Kenichi, era un hombre que incluso su propio hijo consideraba encantador. Siempre hubo gente alrededor de su padre que lo admiraba, y su padre solía ser el centro de las sonrisas de muchas personas. Para Natsuki Subaru, tener un padre así era su mayor orgullo. Y a quienes su padre más valoraba eran su familia, Subaru y su madre. Eso llenaba a Subaru de una profunda y arrogante sensación de superioridad. Entonces, ¿desde cuándo exactamente comenzó a alejarse gradualmente cada vez más? Natsuki Subaru no lo recordaba. Debería haber sido la primera vez que perdió contra alguien en una competición de atletismo. Desde ese momento en adelante, aprendió que no era tan excepcional como lo había imaginado. Quería llegar a ser alguien como su padre. Quería convertirse en el centro de atención de todos. Quería convertirse en alguien digno del peso que encierran esas palabras, como era de esperar, realmente es hijo de esa persona. Natsuki Subaru no quería decepcionar a su padre, y mucho menos a sus expectativas. Pero no era tan sobresaliente como se había imaginado. Aparecieron personas que corrían más rápido que él. Aparecieron personas que estudiaban mejor. También aparecieron personas con mejores calificaciones que las suyas. Sus primeros puestos fueron disminuyendo poco a poco. Empezó a sentir rabia. Quería recuperarlos. Quería estar a la altura de las expectativas que cargaba con él. Pero cuanto más lo intentaba, más se alejaban las estrellas que brillaban en su corazón. Las estrellas que giraban alrededor de Subaru se fueron apagando una a una. Al final, se encontró de pie en una noche sin fondo. En medio de esa vaga y ansiosa sensación que no comprendía. Solo una frase seguía respaldando sus esfuerzos. Como cabría esperar del hijo de esa persona. Esa frase fue la única salvación de Natsuki Subaru, la esperanza en la que se apoyaba. Comenzó a intentar crear un nuevo Natsuki Subaru. Colándose en la escuela por la noche con sus amigos, trazando líneas blancas por toda la ciudad y garabateando por todas partes, ahuyentando al famoso y peligroso perro callejero del lugar de reunión de todos.
Al jugar así con sus amigos, creía que podría proteger a esas estrellas e impedir que desaparecieran. Quería convertirse en el centro de las estrellas. Igual que su nombre, Subaru. Ya fuera para proteger su autoestima o para aferrarse a esa condena, solo podía seguir corriendo, continuar por el camino equivocado y seguir cargando con esas expectativas. Natsuki Subaru tenía que ser más valiente que nadie. Natsuki Subaru tenía que ser más desinhibida que nadie. Natsuki Subaru tenía que ser más libre que nadie. Natsuki Subaru tenía que ser admirado por todos. Tenía que ser el hijo de esa persona. Porque era el hijo de Natsuki Kenichi, Natsuki Subaru. Protegía con esmero la luz de las estrellas que lo rodeaba. Temía que lo abandonaran, así que hacía muchas tonterías para llamar la atención, para actuar de forma graciosa y hacer reír a la gente. Pero era falso. Quería usar su máscara falsa para asegurar esas estrellas, pero no pudo impedirlo. Sus amigos siguieron disminuyendo. Hasta que, finalmente, las Pléyades se quedaron con una sola estrella solitaria. Sí mismo. Habiendo perdido la luz de las estrellas, habiendo perdido a los amigos que estaban a su lado, abandonado en la oscuridad de la noche, Natsuki Subaru finalmente se dio cuenta. No era nadie especial en absoluto. Como cabría esperar del hijo de esa persona. Las expectativas del pasado, las esperanzas del pasado, se convirtieron en una maldición que aplastaba a Natsuki Subaru. Como gusanos aferrados a los huesos, esas palabras torturaban su mente. El paisaje ante sus ojos comenzó a desvanecerse. Su sueño infantil, y la pesadilla que le siguió, se desvanecieron lentamente. Entonces, el niño sintió de repente un intenso dolor punzante en el pecho. Guión bajo 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 un hilo de lágrimas brotó de sus ojos. Cuando las abrió, lo que vio fue una linda chica gato. No, espera. Un chico gato. ¿Estás despierto, miau? Felix Chan se esforzó muchísimo esta vez, y por fin despertaste, miau. De lo contrario, no habría sabido cómo explicarle las cosas a Cruz-sama, Julius y los demás. Al ver esto, Félix exhaló un suspiro de alivio. No me hagas parecer una patata caliente problemática. ¿Dónde estoy? Subaru miró al techo y luego miró a su alrededor. Era una habitación muy refinada. Parecía estar dentro de una mansión, pero él no la reconoció. Esta es la residencia privada de Cruz-sama en la capital real. Verlos a todos regresar así también preocupó mucho a Felix Chan, miau. El viejo Wilhelm y Julius resultaron gravemente heridos. Pero aún estaban dentro del rango de lo que se podía tratar. Subaru era diferente, miau. Realmente no parecía haber nada malo en tu condición, y sin embargo permaneciste inconsciente todo el tiempo. Honestamente, Felix Chan estaba muy preocupado, miau. ¿Es eso así? Subaru levantó la mano y se secó las comisuras de los ojos. ¿Por qué había estado llorando? Sentía como si le faltara algo en el corazón, lo que provocaba que las lágrimas fluyeran sin que pudiera controlarlas. ¿Maestro? ¿Maestro? La puerta se abrió de golpe y una niña vivaz y adorable apareció ante sus ojos. Sin decir palabra, abrazó con fuerza a Natsuki Subaru. No toques al paciente al azar, miau. Está bien. El maestro se ve muy enérgico. Oye, si sigues frotándome tan fuerte, no estoy seguro de que vaya a seguir teniendo energía. El apasionado abrazo casi hizo que Natsuki Subaru se volviera a dormir. Le costó un buen rato recuperarse y finalmente miró a Saula una vez más. Espera, esa ropa tuya. ¿Qué pasó? Así es. Lo que Saula llevaba puesto no era su atuendo original, moderno y revelador, sino el chándal de Natsuki Subaru. Ah, eso. Mi ropa se dañó durante la batalla. Era un campo de batalla en aquel entonces, así que no había donde encontrar ropa nueva. No había nada que hacer, así que tuve que ponerme la chaqueta del maestro. No se preocupe, maestro. Todavía tenía su ropa interior, así que no vino desnudo. Subaru se cubrió la cabeza, sin saber realmente qué decir. Parecía que necesitaba encontrar una oportunidad para comprarse ropa nueva.
¿Cuánto tiempo llevaba ya con el mismo atuendo? Félix, Saula, ¿podrían salir un rato? Necesito un poco de tranquilidad a solas, dijo Subaru de repente. Ah, ya entiendo. Tiempo a solas, ¿verdad? Así Félix Chan no te molestará. Eh. No tengo ningún problema en echar a este tipo, pero ¿por qué el maestro tiene que desterrarme también a mí? Saula agitó las manos con disgusto. Por favor, déjame descansar un rato. Tengo muchas cosas que ordenar, dijo Subaru en voz baja, con la mirada dulce. Esta forma de hablar era casi totalmente distinta al estilo habitual de Natsuki Subaru, así que Saula no pudo seguir discutiendo. Solo le quedó asentir y marcharse obedientemente. Ay, me duele muchísimo la cabeza. Hermano mayor Reed, ¿me oyes? Sí. Cada vez que me llamas, mocoso, seguro que no es nada bueno. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? De alguna manera, siento algo raro en el pecho, el corazón y la cabeza. ¿Lo notaste? Claro que sí. Ese es el precio, el precio. Mis colores están contaminando los tuyos, haciendo que tus recuerdos se vuelvan borrosos. Pero, bueno, por lo que he observado hasta ahora, la anomalía no es tan grave, dijo Reed. No está tan mal, dijo Subaru, sin poder comprender. Sí, no está tan mal. Tu alma, no, tu Od, es bastante especial. Ni siquiera alguien como yo puede afectarla mucho. Logré atravesar tu cuerpo con esa espada, y ya estaba preparado para enfrentarme a otro yo aquí dentro, especial. ¿Fue porque venía de otro mundo? Natsuki Subaru no podía describir la sensación en su pecho. Era como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Debería haber sentido una sensación de ligereza y liberación. Pero por alguna razón, en lugar de eso se sentía aturdido. Era como si le faltara un pedazo del corazón, una sensación indescriptible. Como era de esperar, del hijo de esa persona. Esa frase, ¿qué significó para mí? El desconcertado Natsuki Subaru se hizo esa pregunta. TL, oh, mierda, ese es el precio,